Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Hoy hablaremos sobre uno de los muchos fármacos que se llegan a utilizar en gran medida en muchas indicaciones, no solamente en reumatología, sino en varias especialidades, incluso en medicina general, y que son los antiinflamatorios no esteroideos, que es un grupo muy grande de fármacos. Y aquí vas a aprender desde su historia, es decir, cómo es que se descubrieron desde tiempos inmemoriales, hasta cómo es que fueron perfeccionándose y cómo se fue logrando la selectividad, sus indicaciones, cómo es que pueden actuar, cuáles son sus efectos adversos y, desde luego, qué cuidados se deben de tener específicamente. Comencemos. Te recomiendo que vayas por tus palomitas porque esta sí va a ser una clase bastante interesante y amplia sobre el tema. Así que si eres de las personas que les gusta el conocimiento, te va a fascinar. Si no te gusta tanto el conocimiento, pues entonces tal vez no sea un tema para ti. Pero si eres de quienes han utilizado estos fármacos o por alguna razón conoces a alguien que los emplea o los llegas a utilizar en algún punto, pues va a ser pertinente que conozcas la información que te brindaré. El uso de plantas medicinales en realidad es tan antiguo como la misma humanidad, pero algunas de ellas se fueron aprendiendo sobre la marcha, especialmente las que realmente tenían una eficacia. Y dentro del grupo de las que contienen algún derivado de antiinflamatorios no esteroideos, específicamente de los salicilatos, lo primerito que encontramos es en el papiro de Evers, que recibe ese nombre porque fue quien lo descubrió, pero en realidad estamos hablando de documentación del Antiguo Egipto, donde hace 3.500 años ya utilizaban el mirto para distintas indicaciones, principalmente de origen inflamatorio. Hipócrates fue el primero en describir el uso del álamo para problemas de los ojos y también el sauce para la fiebre, que de hecho ya veremos más adelante se volvió a utilizar. Esto fue hace 2.500 años. Posteriormente, en la antigua Roma, Asia y China, pues derivado de lo que ya se conocía del antiguo Egipto y desde luego de los griegos, también utilizaron algunas de estas plantas que principalmente contenían salicilatos. Así que aquí es donde viene lo interesante. No por ser natural significa que sea inocuo. De hecho, por una razón, nosotros hemos ido modificando químicamente e incluso formando algunos compuestos a partir de la inspiración de la naturaleza, porque pueden tener muchos efectos adversos potenciales, que algunos pueden ser, de hecho, bastante notables. La primera vez que se documentó un protocolo clínico sobre la utilidad y la eficacia del ácido salicílico fue a partir de un reporte que hizo un reverendo, Edward Stone, en 1763, cuando justo él aplicó un extracto de la corteza de sauce, una infusión a base de dicho árbol, y se lo dio a algunas personas que llegaban a la taberna, y él encontró que aquellos que recibían dicha infusión en su cerveza presentaban menos fiebre y menos dolor. Esto especialmente pues, personas que eran trabajadoras y que en ese entonces era muy común que estuvieran expuestas a una gran cantidad de cosas. Así que para fines prácticos, él descubrió que al menos en 50 pacientes había una disminución considerable de esta sintomatología. Posteriormente, en 1860, es que se logra la síntesis química del ácido salicílico, esto porque los salicilatos, lo cierto es que si tú alguna vez tienes la curiosidad de probar la corteza de sauce o la infusión de la misma, te darás cuenta que es amarguísimo y es muy poco palatable, o sea, pocas personas llegan a tolerarlo, pero bueno, esos eran otros tiempos, ahora las cosas han cambiado. Y pues fue Henrik Dresser que en conjunto con Bayer finalmente introduce el ácido acetilsalicílico como la famosa aspirina desde 1899, siendo hoy uno de los fármacos más empleados y que se sigue utilizando porque realmente ha logrado salvar muchísimas vidas, dado su efecto antiagregante plaquetario que evita la aparición de eventos trombóticos, principalmente en el corazón, en aquellos que tienen factores de riesgo cardiovascular. A partir de esto, se fueron buscando compuestos que tuvieran una mayor durabilidad, que fueran un poquito más específicos y también que tuvieran menos eventos adversos. Y por supuesto que el camino fue muy largo y lleno de aristas, pero dentro de las, digamos, de los nuevos logros, en 1949 nos encontramos con indometacina y naproxeno principalmente. Posteriormente, en el 91, Simmons fue el primero en describir la ciclooxigenasa 2, que ya te contaré qué es esto de ciclooxigenasa 2, qué relación tiene.
porque bueno, es una de las enzimas que justamente se pueden bloquear y es como tienen su utilidad. Y más adelante fueron descritas algunas otras sustancias que finalmente lograron una mayor selectividad. Lo que estás viendo aquí es un esquema muy sencillo, ¿sí? No estoy bromeando, es un esquema sumamente simplificado de todo el grupo de compuestos químicos que se producen en tu célula. Sí, escuchaste bien, químicos. A diferencia de lo que nos quieren hacer creer los charlatanes, en realidad nosotros funcionamos con pura química básica. Y lo que tú ves en la parte superior es un esquema de la membrana de las células, compuesta de una doble capa de fosfolípidos, dentro de los cuales justamente los ácidos grasos que los conforman van a través de su efecto, de su contacto, más bien con la fosfolipasa A2, a liberar algunos de sus sustratos. El más importante, del cual estaremos hablando, es el ácido araquidónico, y a partir de este se va a derivar a distintas rutas dependiendo de la enzima que entre en contacto con el mismo, y a través de ello va a ir liberando diversos sustratos, como puedes ir viendo aquí. Justamente dentro de esas múltiples rutas están las oxigenasas, las del citocromo P450, que es especialmente más abundante en el hígado y también en el intestino en menor medida. Y aquí es donde vienen las ciclooxigenasas. Está la 1 y la 2, que son las que están oficialmente reconocidas, porque por ahí se hablaba de una ciclooxigenasa 3, pero hoy ya sabemos que en realidad son algunas subvariantes. En realidad esto es todavía más intrincado, pero el asunto aquí es que, como ves, hay muchísimos productos que tienen efectos muy variables, desde, por ejemplo, la prostaglandina E2, que es de gran trascendencia para la producción de moco en nuestro estómago, pero también tiene un papel en la hipersensibilidad cutánea que se produce durante la fiebre, la prostaglandina F, que puede tener un efecto principalmente vasoconstrictor, en tanto que en la prostaciclina tiene un efecto contrario, de hecho, antiagregante plaquetario, ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. Los leucotrienos son muy potentes vasoconstrictores y también pueden generar el broncoespasmo, es decir, algo que sucede en los pacientes con asma o algún estado de hiperactividad bronquial, donde se cierran los bronquios, además de que aumentan la producción de moco, favorecen la llegada de células inflamatorias, entre otras muchísimas cosas. Entonces, como ves, esto es súper, súper intrincado, pero vamos a centrarnos ahora en la ciclooxigenasa 1 y 2, que principalmente van a estar implicados justamente en la formación de los intermediarios relacionados con el dolor, la inflamación y la fiebre. Estos son dibujos esquemáticos de más o menos la configuración química que tienen tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es la que se encuentra de manera constitutiva en varios órganos, entre ellos está justo el estómago, donde, como ya te dije, contribuye a la producción de moco para evitar los efectos, los estragos que puede tener el ácido clorhídrico, pero también se encuentra en el hígado y regula justo el flujo sanguíneo, se encuentra en el cerebro, en el intestino, bueno, en realidad en una gran cantidad de regiones del cuerpo, donde específicamente va a tener más que nada un componente de regulación justo de la producción de la secreción, usualmente de moco, así como de la regulación del flujo local. La ciclooxigenasa 2 habitualmente está más relacionada con una respuesta inflamatoria, es decir, esta en la mayoría de los tejidos no se va a expresar, salvo cuando hay un proceso inflamatorio, como puede ser que te enteres una astilla o que llegue algún microorganismo y despierte la respuesta inflamatoria, aunque sabemos que puede expresarse de forma constitutiva en algunos órganos, como puede ser el hígado o el riñón, y eso también explica por qué puede llegarse a presentar un efecto negativo en algunos contextos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a llegar precisamente los antiinflamatorios no esteroideos y van a buscar ocupar ese sitio activo compitiendo con el ácido araquidónico. Precisamente el ácido araquidónico lo que hace es favorecer la expresión de estas ciclooxigenasas. O sea, una vez que llega la fosfolipasa A2 y lo libera, su pura presencia induce un aumento de la expresión de estas enzimas. Otras cosas que pueden contribuir a esto, especialmente una respuesta inflamatoria, son diversos factores, que no vamos a profundizar en ellos, por supuesto, pero está el NF-kappa beta, el AMP cíclico,
el AP1, que está especialmente relacionado con el cáncer, de ahí que ya veremos qué implicaciones positivas tiene el bloquear las ciclooxigenasas en el contexto de ciertos cánceres, la interleucina 1 y la interleucina y el factor de necrosis tumoral alfa, que justamente son de las citocinas más importantes en algunos procesos como las artritis reumatoides, las espondiloartritis, incluyendo espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, entre otras, y eso explica el por qué justo son fármacos que se emplean con mucha frecuencia en este contexto, y ya veremos algunas particularidades justo de la sinovial y cosas así. Y entonces estos estímulos, incluyendo también los péptidos bacterianos, o péptidos o algunos lípidos bacterianos, van a inducir o van a aumentar la producción respectivamente de las ciclooxigenasas, y justo uno de los efectos que los glucocorticoides favorece que tengan pues un impacto antiinflamatorio es que disminuyen la expresión de estas ciclooxigenasas, y por eso es que también algunas personas confunden un poquito que los glucocorticoides tienen un efecto analgésico. No tienen un efecto analgésico directo, pero sí indirecto, precisamente porque al disminuir la presencia de ciclooxigenasa 2, va a disminuir también la producción de algunos de estos prostanoides, como la prostaglandina E2 o F, que precisamente están relacionadas con el dolor. Entonces, bueno, este es un esquema general y pues de lo que puede justamente ocupar los que son antiinflamatorios no esteroideos, no selectivos. Esto quiere decir que tanto la COX-1 como la COX-2 la van a bloquear. La aspirina, de hecho, bloquea ambas de forma irreversible, pero principalmente va a tener un efecto muy potente en la ciclooxigenasa 1, y esto explica el porqué de su capacidad antiagregante plaquetaria. Justo va a evitar que algunos de estos productos intermediarios se deriven hacia otros que se llaman tromboxanos, que están implicados en la función plaquetaria. Por otro lado, los COX-2, entre más selectivos y entre más finos químicamente, tienen la capacidad de unirse de forma selectiva a la ciclooxigenasa 2. Esta la van a bloquear con una potencia notable, especialmente los últimos COX-2, siendo el más potente actualmente disponible en el mercado, el etoricoxib, y le sigue por poquito el celecoxib. Y estos, bueno, una de las particularidades es su anillo sulfúrico de fenilo, o más bien ese sitio de anillo sulfúrico de fenilo donde van a unirse de manera mucho más, con mucho mayor avidez, y de esa forma van a bloquear sobre todo los procesos que tienen o que están relacionados a la inflamación. De ahí que los COX-2 habitualmente en procesos dolorosos no inflamatorios no tienen tan buena eficacia. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando hablamos de ciertos tipos de neuropatías o de dolores que son más bien mecánicos y no inflamatorios. ¿Por qué tienen tantas potencias y por qué existen tantos antiinflamatorios esteroideos? Bueno, esto es en realidad algo con mucho sentido dependiendo de qué es lo que estemos buscando y por supuesto los riesgos que pueda tener cada paciente. Entonces, entre vaya, su potencia o su capacidad para mantenerse más tiempo activos depende de justo con qué velocidad puedan bloquear el sitio activo de la ciclooxigenasa y cuánto tarden en abandonarla. Por ejemplo, la indometacina y el diclofenaco, algo que tienen es que debido a su configuración química, basta con que únicamente una de sus moléculas, un solo monómero, bloquee para que puedan tener el efecto. Y además, justo requieren horas para abandonar el sitio activo. Ya veremos que puede haber una gran variación, pero eso también explica por qué es más probable que produzcan efectos adversos. En tanto que el ibuprofeno es sumamente rápido, de hecho, su efecto también por lo mismo es rápido, pero suele perderse igualmente rápido, aunque por su composición química tiene una particularidad de que puede concentrarse mejor en sitios donde hay mayor inflamación. Entonces, sobre todo si se requiere un alivio rápido, pero no tan potente, pues es una buena opción. Y bueno, justamente algunas particularidades químicas, así muy finas, son lo que les va a dar una mayor o menor capacidad de ser un poco más, inclinarse más hacia el proceso inflamatorio o ser más analgésicos, más antipiréticos y nuevamente, como te digo, el que se mantengan más tiempo dentro del canal o bloqueándolo.
En un intento por lograr una mayor afinidad hacia la ciclooxigenasa 2, se fueron encontrando ciertos fármacos, algunos de los cuales todavía se utilizan, como el meloxicam, que tiene una mayor afinidad por la ciclooxigenasa 2, además de que por su vida media prolongada, pues es una muy buena opción en pacientes donde hay un predominio de inflamación asociado a dolor. La nimesulida, pues ya salió del mercado por diversos problemas, pero bueno, también por así que por conocimiento de cultura general, pues has de saber que por eso lo utilizábamos mucho anteriormente, sobre todo porque tenía una mayor habilidad para tener una mayor concentración en mucosas y por ello es que se empleaba en procesos que estaban relacionados con inflamación de las mismas, por ejemplo, faringitis. Pero bueno, ya pasó a la historia. El Celecoxib y el Rofecoxib, que fue un prototipo, pero ese no se utilizó porque tenía una alta toxicidad. Y también hubo por ahí otros COX-2 que finalmente salieron del mercado, sobre todo por su toxicidad y de ahí la importancia de la farmacovigilancia y la gran diferencia que tiene la industria farmacéutica, aunque sí, yo sé que no todos son buenos, hay gente malita por ahí, pero sí hace una gran diferencia con la industria de los suplementos, que justo algunos de estos suplementos contienen salicilatos, pero pues ellos no te van a decir toda esta clase, ni te van a mencionar todos los posibles eventos adversos, ni tienen el tema de seguridad. Entonces, gracias a esta farmacovigilancia es que por ejemplo, el Vioxx se sacó del mercado, dado que se encontró en los estudios post-marketing que había un alto riesgo de hepatotoxicidad. Pero bueno, esos son nada más datos de cultura general, que el COX se sigue utilizando. Y bueno, ¿de qué va a depender esta selectividad sobre COX-2? Bueno, justo se define por la capacidad para inhibir al menos un 50% de las prostaglandinas o de estos prostanoides relacionados con la inflamación y el dolor. Y pues la selectividad va a ser mayor entre menos concentración se requiera para lograr ese 50% de inhibición. Y de hecho, tienen algunos otros efectos que son muy positivos, pero por supuesto que no los vamos a tomar como punto de ancla para decir, no, toma antiinflamatorios no esteroideos como si nada, como si fueran golosinas, porque no. Esto únicamente sí es importante saberlo para que te des cuenta de que tienen cosas muy positivas, además de lo que ya vimos. Entre ellas es que pueden inhibir, no solamente por la vía de la ciclooxigenasa, sino por otras vías, la presencia de una respuesta inflamatoria, la presencia de, vaya, de células y su respuesta a ciertos factores que están implicados con la respuesta de la inflamación, que la inflamación es necesaria, pero cuando se sale de control, justamente puede ser bastante destructiva o incluso conducir a algo que se llama hiperalgesia. Entonces, también tienen hasta cierto punto un efecto inmunomodulador discreto, pero que se encuentra ahí. Además, tienen también la capacidad de barrer radicales libres e incluso pueden inhibir la producción de superóxido por polimorfonucleares. Otra cosa importante es que también hay otras que pueden ser un arma de doble filo. Por ejemplo, al bloquear la fosfolipasa C, puede impedir la formación de segundos mensajeros o productos intermediarios que ayudan a la comunicación intercelular. Entonces, depende también en qué fase y, ¿no? Por supuesto, por eso hay que conocer bien la inflamación y el proceso del dolor, la óxido nítrico sintasa, bueno, también en algún contexto puede ser positiva, por ejemplo, cuando necesitamos que haya vasodilatación, que haya disminución de la agregación plaquetaria, pero inhibir la óxido nítrico sintasa en algunos contextos también puede ser perjudicial y eso también explica por qué puede incluso ser contraproducente, especialmente con algunos AINES, y por qué puede a largo plazo causar problemas de incluso disminuir bueno, más bien aumentar el riesgo cardiovascular. Eso ya lo veremos más adelante. Así que hay cosas, digamos, altas y bajas, buenas, dependiendo del contexto, malas en otros, y por ello es importante, pues, conocer todo este mundo de posibilidades. Además, se han hecho también reportes de que algunos pueden incluso inhibir a esta proteína sinasa activada por mitrógeno y el AP1, que en algunos contextos está relacionado justamente a el cáncer. Otros efectos también muy interesantes que pueden tener los antiinflamatorios no esteroideos, y esto especialmente se ha visto con aspirina, aunque también con algunos COX-2, por ejemplo, Celecoxib, es que pueden interferir de manera positiva
en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, especialmente en células que tienen una un alto cociente metabólico, por ejemplo, las células tumorales. También a este respecto, el que regulen el ciclo celular y que promuevan, de hecho, la apoptosis y tengan un efecto antiangiogénico es muy positivo en este contexto, pero ese mismo efecto antiangiogénico es negativo en el contexto, por ejemplo, de alguien que tenga un evento cardíaco, específicamente un infarto de miocardio, y de ahí que incluso hay que evitar el uso de estos fármacos por lo menos 3 a 6 meses después de dicho evento. Entonces, esto nuevamente es un arma de doble filo que por ello es importantísimo conocerla y por ello no es prudente estarse automedicando sin saber estas posibilidades y hay que consultarlo, por supuesto, con el experto. A continuación te voy a estar mostrando algunas tablas que por supuesto no me voy a detener en ellas porque no es tarea tuya conocer estos detalles, simplemente para que te des cuenta cómo hay una gran diversidad en cuanto al tiempo que tardan en lograr su concentración máxima, el tiempo que duran en plasma, y eso también explica el por qué en algunos contextos se tienen que dar cada cierto tiempo dependiendo de lo que se esté buscando. Pero esto mismo también explica por qué se debe tener ciertos cuidados en algunos grupos. Por ejemplo, la aspirina, que pues hay que disminuir una mitad de la dosis o un 50% de la dosis en personas que tienen problemas renales o que tienen insuficiencia hepática. En tanto que hay otros fármacos, como por ejemplo el solindaco, que puede tener una vida media prolongada y además es importante saberlo que se entra como una prodroga y requiere de un hígado sano para que pueda ser funcional. Entonces, hay ciertas cosas que justo son muy puntuales y que por eso es que hay tantas posibilidades de donde se puede elegir. Y aquí quiero que te des cuenta, por ejemplo, la enorme diversidad de la vida media que pueden tener en algunos pacientes y eso depende también de la genética. Eso es algo que necesita siempre tener en el radar el médico que prescribe los fármacos. Por ejemplo, ve el diclofenaco, tiene una mayor afinidad por ciclooxigenasa 2, pero también inhibe la ciclooxigenasa 1. Sin embargo, es de los que más puede llegar a inducir inflamación en el hígado. O sea, la verdad es que es un muy buen fármaco. De hecho, se puede incluso tomar una, máximo 2 veces al día y tiene en general un buen efecto, vaya, prolongado, pero pues, hay que tener esos detallitos. El ketorolaco es un excelente analgésico, pero es de los que más problemas da, sobre todo en el riñón, aunque también en el hígado. Y este sí, debes tenerle muchísimo respeto, únicamente usarlo de verdad así como emergencia, de preferencia utilizar otros fármacos. Bueno, sobre todo lo que tiene y por lo cual se usa es que alcanza su vida media plasmática rapidísimo, fíjate, de 0.3 a una hora, de 0.3 minutos, de 0.3 horas a una hora, perdón. Y pues tiene un periodo de 4 a 6 horas de mantenerse. Sin embargo, no se recomienda para nada tomarlo por más de 5 días, justo por su mayor toxicidad renal y además de que es también de los que más incidencia tiene de gastritis. Por otro lado, si nos bajamos a los oxicams, como el piroxicam o el meroxicam, puedes darte cuenta que el piroxicam, interesantemente, tiene prácticamente más afinidad por ciclooxigenasa 1 y menor medida ciclooxigenasa 2, pero además puede tener una vida muy variable de mantenerse en plasma. Puede ser desde 3 hasta 86 horas. En tanto, el meloxicam suele ser mucho más estable y se mantiene 20 horas. Esto explica por qué el piroxicam se tiene que utilizar a veces en mucho más dosis y de preferencia no utilizarlo. Y el meloxicam se requiere únicamente una dosis usualmente, que de hecho la dosis máxima es de 15 miligramos al día y va a mantener buen efecto analgésico y antiinflamatorio, aunque no tan potente como el diclofenaco. Entonces hay varias particularidades que se deben de considerar. Aquí también vemos otra serie de fármacos que están relacionados entre sí, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, y bueno, pues justo, ¿qué es lo que estamos buscando? Si queremos un efecto un tanto más rápido, pues está el ketoprofeno o el ibuprofeno. Uno no tan rápido, pues está el naproxeno, pero que además es de vida media más prolongada.
a diferencia del ibuprofeno, que requiere tomas más seguidas. Entonces, bueno, son muchas cosas las que hay que considerar y lo que sí, pues el ibuprofeno es, por ejemplo, de los más suaves para el intestino y de los más nobles en términos generales. Y posiblemente, si eres una persona que tiene alguna enfermedad reumática, ya estás familiarizado con el celecoxib o el etoricoxib, y como te dije anteriormente, pues el más potente inhibidor de ciclooxigenasa 2 es el etoricoxib, y además que tienen la ventaja de una vida media prolongada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que se puede tomar en cuenta y la verdad es que es un fármaco en general bastante cómodo, solamente pues sí hay que tener cuidado con personas que tienen enfermedad renal avanzada o alguna otra consideración. Y el Celecoxib, pues se puede utilizar, sobre todo bueno, es más barato, se puede utilizar hasta 2 veces al día. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque está contraindicado en personas que tienen alergia a las sulfas. Bueno, en estas diapositivas que vas a ver actualmente, no me voy a detener porque en realidad estas estuvieron diseñadas sobre todo para un curso que di a médicos. Digo, por supuesto que si eres médico, pues puedes ponerle pausa y ver los detalles, pero aquí simplemente para que te des cuenta de por qué existe tanta variabilidad y justo la particularidad que permite que cuando hay un ambiente de mayor acidez puedan concentrarse mejor. Ese ambiente de mayor acidez usualmente estamos hablando pues, procesos inflamatorios. Algo importante es que prácticamente todos se absorben bien y rápidamente por vía oral y el que tú los consumas con alimentos retrasa un poquito su absorción, pero no afecta para términos generales su efecto, así que es muy recomendable que los consumas con alimentos e incluso en personas de alto riesgo, que ya veremos a qué me refiero, hay que considerar también utilizar protectores de la mucosa gástrica. Algo que es muy interesante y que se debe tomar en cuenta, sobre todo en personas que tienen derrames articulares notables por un proceso inflamatorio, es que en el líquido sinovial su concentración es mucho más estable y esto nos permite utilizar algunos antiinflamatorios esteroideos que son mucho más, podríamos decirle, inocentes con nuestro estómago o con otros órganos como el ibuprofeno en un intervalo de tiempo más largo, ¿no? A diferencia de lo que usualmente se requiere, que es incluso cada 6 o cada 8 horas. Y finalmente, solo por cultura general, has de saber que principalmente se metabolizan en el hígado y después, pues ahí, por una serie de procesos, se neutralizan, se conjugan y se eliminan a través de la bilis en las evacuaciones. Algo que hay que tomar en cuenta es que existen variaciones genéticas y eso no es predecible, pero actualmente ya se pueden hacer estudios que vaya, incluso están disponibles en el mercado, que desgraciadamente siguen siendo muy caros, pero nos permiten saber quién es acetilador rápido, intermedio o lento. Pero para que más o menos te des una idea, tú puedes saber si eres acetilador lento o acetiladora lenta, si te pones Briagoberto o Briagoberta muy fácilmente. Eso suele sugerir que eres un acetilador lento. Y acetilador rápido, pues son personas que pueden aguantar y aguantar y aguantar. Aunque, bueno, no es una regla, pero usualmente correlaciona. Los acetiladores que son rápidos, en este contexto, pues van a, el efecto, vaya, el fármaco se va a depurar mucho más rápido, pero nuevamente hay que recordar que su efecto final depende de cuánto tiempo se mantenga en bloqueando el sitio activo de la ciclooxigenasa. También hay que recordar que sí se modifica en edad avanzada, o sea, son más propensos los ancianos a tener eventos adversos, así como aquellos que tienen alguna enfermedad hepática o renal. Actualmente se siguen investigando varios productos que modifican la estructura molecular del fármaco o se combinan con otros para justamente disminuir los efectos adversos. Desgraciadamente, como son muy caros, no son muy populares. Entonces esperemos que esas cosas vayan cambiando, pero de que existen, están ahí, aunque la verdad es que, pues si te preguntan de comprarte un genérico de diclofenaco a comprarte uno con misoprostol o con bicarbonato, bueno, eso todavía es más barato, o unido a un óxido nítrico, pues difícilmente te vas a ir por el que está unido a óxido nítrico, ¿no? Pero bueno, como sea, se está buscando la manera de que se mantenga su eficacia, su potencia, su utilidad en el tratamiento del dolor, de la fiebre y de la inflamación. Y bueno, algo importante es que, por ejemplo, el diclofenaco en gel sigue siendo bastante útil y puede ser una muy buena opción
cuando la afectación está limitada a una articulación, dos o bueno, unas pocas articulaciones o una región pequeña como puede ser las manos. Y bueno, algo súper importante es que todos los antiinflamatorios en esteroideos han sido evaluados contra placebo e incluso se han comparado entre sí. Y algo importantísimo es que no tiene ningún sentido combinarlos. Entonces, esto lo tenía que decir porque de pronto sí me he encontrado con pacientes que llegan a mi consulta y les están dando al mismo tiempo piroxicam con celecoxib o, no sé, sulindaco con ibuprofeno. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Es o uno u otro. Y por supuesto que depende de la situación puntual. O al menos lo que se puede hacer, no sé, en un tiempo, porque en cuestiones, no sé, del lugar donde te atienden, tienen X o Y antiinflamatorio esteroideo, bueno, se usa por ese tiempo y si se acaba, pues se utiliza otro, pero no al mismo tiempo. Lo único que sí se puede llegar a hacer, ya veremos cómo, es la aspirina el mismo día de algún antiinflamatorio esteroideo, sobre todo si hay una indicación formal, que es la prevención de un evento isquémico cerebral o un infarto de miocardio. Entonces, algo que indiscutiblemente siguen siendo hoy por hoy eh, fármacos que pueden tener una gran utilidad y definitivamente pueden modificar en algún punto la historia de algunos padecimientos, desde artritis reumatoide, fiebre reumática, artritis idiopática juvenil, espondilitis, entre otras muchas. Pero, por supuesto, que son fármacos que hay que tener algunas consideraciones y que justo hay que ver los eventos adversos que ya platicaré en el último segmento de esta clase. Algo importante es conocer cómo es su efecto analgésico y lo cierto es que lo logran por diversos mecanismos, siendo el más importante, por supuesto, la inhibición de la ciclooxigenasa. Y recuerden lo que les había dicho, que en algunos órganos también puede haber ciclooxigenasa 2 de forma constitutiva. Algunos de ellos justo puede ser la médula espinal. Entonces, eso explica por qué en algunas personas, sobre todo cuando está altamente expresada, aún sin un proceso inflamatorio, puede llegar a ser útil. Por ejemplo, la fibromialgia, hay pacientes con fibromialgia que el celecoxib o el etoricoxib puede llegarles a funcionar, aunque no es lo más recomendable, salvo si hay algún componente inflamatorio, o bien se puede usar nada más por un corto tiempo, o bien a intervalos interrumpidos. O sea, quiero decir con esto que se use solo unos días de la semana y se descanse otros. También algo que sabemos es que la liberación de prostaglandina E2 justamente lo que hace es sensibilizar la prostaglandina E2, las terminales nerviosas. De ahí la importancia de que cuando hay un proceso inflamatorio y sobre todo que es crónico, es decir, que va más allá de los 3 meses, sí se tenga que contener la inflamación, porque de lo contrario esto puede llevar a una sensibilización periférica, después central, e incluso es uno de los mecanismos que puede llevar al desarrollo de fibromialgia precisamente en personas que tienen enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes. Además, también la ciclooxigenasa 1 y 2 por sí solos tienen un papel en la nociocepción, de tal manera que, pues, nuevamente, y dependiendo de la expresión y de diversas variabilidades genéticas, pueden funcionar en componentes de dolor de tipo neurológico, aunque esto sobre todo es más útil cuando estamos ante un estímulo inflamatorio y no ante ya una neuropatía en donde simplemente es el daño crónico. Finalmente, recordar sus otros efectos que son antipiréticos, o sea, también para controlar la fiebre. Y hablando de eso, con lo que sí puedes combinar un antiinflamatorio no esteroideo es con otras moléculas que no están totalmente relacionadas, pero que comparten algunas cosas, como son el acetaminofén, también llamado como paracetamol, o el metamizol. Esto sí, se pueden llegar a combinar y con eso se logra un mejor control de precisamente la fiebre. Y como ya platiqué previamente, la aspirina sigue siendo hoy uno de los fármacos más utilizados, no solamente porque es muy barato, sino porque sí realmente logra disminuir la incidencia de eventos vasculares mayores, incluyendo cerebrales, cardíacos, 10 a 20 personas por cada 1000 personas, y a la par que con esa misma cantidad llega a producir 1 a 2 eventos gastrointestinales. Entonces, bueno, sí, por supuesto que hay eventos adversos y algunos dicen, ay, pero ¿y qué tal que a mí me toca? Bueno, desgraciadamente, pues sí es tirar un poco una moneda al aire,
aunque es menos probable que te dé un evento gastrointestinal si por supuesto se tienen los cuidados pertinentes y pues definitivamente es mucho mejor en la mayoría, en la inmensa mayoría de los contextos esto a un evento vascular cerebral. Y también hay varios estudios que han demostrado, e incluso dentro del protocolo de tratamiento, se utiliza ya algunos antiinflamatorios esteroideos para el tratamiento de ciertas formas de cáncer, sobre todo gastrointestinal. Bueno, en estudios de un muy alto nivel metodológico y grandes poblaciones, incluyendo metaanálisis, se ha demostrado una disminución de más del 20% de mortalidad en aquellos que incluso se utiliza la aspirina de cáncer de colon. Y esto especialmente es mucho mayor cuando se trata de un cáncer proximal y especialmente el adenomatoso. De hecho, este se vincula con frecuencia a algunos síndromes familiares de poliposis. Pero como hay que decir todas las cosas y con transparencia, también hablemos de los efectos o eventos adversos que se pueden tener y sobre todo quiénes tienen mayor riesgo y cuáles son más o menos los componentes que hay que considerar, así como la proporción o distribución epidemiológica. Por mucho, el mejor conocido es justo el efecto a nivel gastrointestinal, donde especialmente en personas mayores es más probable. Y bueno, dentro de las cosas que se han descrito son desde la dispepsia, que es esa sensación de molestia, de ardor, incluso de reflujo, que más o menos afecta 10 al 20%. En el caso de ancianos, hasta un 80% incluso pueden asociarse a reflujo gastroesofágico. Las úlceras gastrodenales hasta en un 25% en aquellos que lo usan de forma crónica. Estamos hablando de más de 3 meses. Puede llegar incluso a haber complicaciones graves, como es la úlcera, que puede incluso complicarse, obstruirse, especialmente después de que se intenta hacer la reparación en un 2 a 4%, y también puede incluso inflamar el colon derecho. Algo paradójico. Por un lado, puede contrarrestar el cáncer de colon, incluso revertir los adenomas, pero pues también al final, si, vaya, si no hay suficiente moco o suficiente protección o cuidado, puede también terminar inflamando sobre todo el colon ascendente o también llamado colon derecho. ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo? Bueno, principalmente, y eso es un odds ratio de 13.5, o sea, es una proporción enorme de posibilidad, aquella persona que ha tenido previamente una úlcera péptica complicada. Y también aquellos que han utilizado múltiples antiinflamatorios no esteroideos, pues sobre todo en combinación, así que nuevamente aquí pongo énfasis en que no tiene ningún sentido combinarlos, porque no mejoran su eficacia y sí aumentan el riesgo de eventos adversos. Dosis altas, el uso de anticoagulantes, es un outratio de 6.4%, haber tenido previamente una úlcera, pero no complicada, es de 6.1, edad mayor a 70 a 80 años, 5.6, tener una infección por Helicobacter pylori, que incluso es una indicación, podríamos decir, casi absoluta para tratar esta infección, o también cuando se usan concomitante con los glucocorticoides, o sea, prednisona, dexametasona, betamethasona, entre otros. Aunque bueno, su riesgo es mucho menor. Y hablando de eso, no es tampoco algo que se tenga que tomar a la ligera. Más o menos 100,000 admisiones hospitalarias en promedio en Estados Unidos se debe al abuso de estos fármacos, sobre todo por la autoprescripción. Y hasta 7,000 a 10,000 muertes al año. Nuevamente, y esto especialmente porque allá es muy común que haya personas con algunas alteraciones que incluso es lo mismo que les ha llevado a usar los opiáceos. Entonces, bueno, nos ha llevado a abusar de estos fármacos, así que sí hay que tenerles respeto. Y como ya te había comentado, el que tiene el mayor riesgo, pero así brutal, es el ketorolaco, 14.5. Le sigue en frecuencia el piroxicam y dentro de los más nobles está el ibuprofeno y por supuesto los coxibs, especialmente los COX-2 de más novedosos, más innovadores, el celecoxib y pues el etoricoxib, pues más o menos ahí se va. Entonces, el mecanismo de daño puede ser tanto directo, o sea, por la sal que se precipita en la mucosa, porque inhibe la producción de justo el moco, y porque también pues, afecta la protección que se genera de bicarbonato, etcétera, debido a la inhibición de la ciclofilina. Bueno, entonces, dependiendo de cuáles son los factores de riesgo o si existen estos factores, es que se van a tener consideraciones específicas.
En quienes tienen un bajo nivel, pues lo único que se recomienda es utilizar los antiinflamatorios esteroideos de forma intermitente, es decir, unos días a la semana y suspender, ya sea, por ejemplo, 5 días de la semana, suspender 2 o 3 días, ¿no? Eso, por supuesto, es muy variable, depende de cada caso, pero lo ideal es usarlos de esa manera. O bien, dosis muy bajas de forma continua, si es que está indicado en alguna situación particular. Por ejemplo, se puede llegar a hacer esto en espondiliartritis, en algunos contextos, o bien, pues quien está utilizando la dosis de aspirina de forma constante. Quienes tienen riesgo moderado, justamente hablando de eso, eh, si a alguien que está tomando aspirina se tiene que considerar un antiinflamatorio esteroideo, eso ya se convierte en un riesgo moderado. Y más si tiene más de 65 años, si requiere dosis altas o ha usado dosis altas de antiinflamatorios, si previamente ha tenido un evento gastrointestinal, como lo que vimos anteriormente, o si no la aspirina, pero sí está tomando algún anticoagulante o un glucocorticoide. Entonces, uno o dos de estos factores de riesgo lo hace moderado. Si tiene tres o más factores de estos factores de riesgo, entonces es de riesgo alto y si especialmente hay Helicobacter pylori hay que tratarlo. Ahora, como alternativa, en quien tiene riesgo moderado a alto, también hay que pensar en aquellos que están combinados con misoprostol, que es justo un análogo de prostaciclina, o bien combinados con algún otro fármaco que evite las consecuencias, como un inhibidor de bomba de protones o un antagonista. Bueno, ya no se usan los antagonistas de H2, pero bueno, anteriormente era algo que se podría emplear. Con esto disminuye dramáticamente la posibilidad de úlceras, de incluso menos del 75% de las úlceras graves. Algo muy importante que también hay que recordar es que en el riñón existe una expresión constitutiva de ciclooxigenasa 1 y 2. La ciclooxigenasa 1 es especialmente abundante en su vasculatura, tanto en el mesangio como en los túbulos colectores, y esto es trascendente justo para todos los procesos de absorción y secreción necesarios para regular tanto la presión como precisamente la concentración de los osmoles, de los minerales y de los electrolitos en nuestra sangre. Y la COX-2 es especialmente de gran importancia para la regulación, sobre todo del sodio y en menor medida pues, del ácido. Entonces, si esto se afecta, va a producir consecuencias, sobre todo en quienes los consumen de forma crónica, y definitivamente hay que tener mucho cuidado a este respecto en el embarazo, porque digo, muy rara vez e idealmente no se deben de dar, pero cuando se dan especialmente en el primer trimestre, pueden de hecho tener consecuencias muy negativas en la formación del riñón en el bebito. Algunas de las cosas que de hecho pueden suceder es retención de sodio, especialmente en aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca o hepática, y eso hasta un 25% en ese contexto, y sobre todo aquellos que lo han usado por más de 8 años. Digo, esto cada vez es menos común, pero desgraciadamente todavía me llego a encontrar esta situación, ¿no? En aquellos que pues, han pasado por médicos que lamentablemente no practican la medicina basada en evidencia, sino pues en, no sé, no voy a decir más. Pero bueno, también otra cosa, puede elevar la presión de 5 a 10 milímetros de mercurio, sobre todo cuando se usa de forma crónica, y pues en algunos pacientes, aún con un uso corto, muy raro, la verdad es que es extremadamente raro, puede llegar a inflamar el riñón de forma idiosincrática, o sea, independientemente de la dosis. Yo en toda mi vida solamente he visto una, pero yo no soy nefrólogo, pues nada más hay que tomarlo en cuenta. Y también es importante que el uso crónico de acetaminofén o paracetamol, si se conjunta con un antiinflamatorio esteroideo, también aumenta esta posibilidad. De hecho, es un riesgo relativo de 2.5 de llevar a una enfermedad renal crónica, así que no hay que abusar de ellos. Hay un 15% de riesgo de elevación de enzimas hepáticas, especialmente con el uso de diclofenaco o sulindaco. En personas susceptibles, 10 a 20% de posibilidad de que se desarrolle un asma de tipo alérgico, especialmente en aquellos que tienen historia de poliposis. Y rara vez problemas en la sangre o, bueno, una reacción alérgica en la piel. En el sistema nervioso, en algunos puede incluso producir eh, mareo, confusión o incluso sedarlos.
y eso sí es también súper variable. Yo he tenido pacientes jóvenes que incluso hasta se les hizo fácil tomar el naproxeno para dormir. Pero afortunadamente lo platicamos para modificar esa conducta. Rarísima vez produce una meningitis aséptica. Esto sobre todo se da en pacientes con lupus cuando se exponen a ibuprofeno, pero eso también la verdad es que es muy, muy raro. Y en el hueso, cuando hay alguna fractura, pues entorpece el proceso de curación. Anteriormente se decía que el único antiinflamatorio no esteroideo que no afectaba el riesgo cardiovascular, o sea que no lo aumentaba, era el naproxeno. Pero se ha puesto en duda en algunos estudios más nuevos, y lo cierto es que, pues, vaya, no va a pasar nada si se usa prudentemente. Solo hay que tomar en cuenta que los pacientes que toman aspirina para disminuir la incidencia o la recaída, pues deben de hacerlo con 2 horas de diferencia del antiinflamatorio no esteroideo, y que nunca deben de tomarse entre los 3 y 6 meses después de haber padecido dicho riesgo. También es importante recordar que en algunos pacientes puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo si tienen susceptibilidad. Entonces, por eso se debe individualizar. Cosas importantes es que tienen múltiples interacciones. No voy a hablar de todas, solamente recordar que, por ejemplo, pueden afectar a los anticoagulantes, inhiben el metabolismo de la warfarina y aumentan su efecto anticoagulante. En el litio disminuyen la excreción renal y aumentan la toxicidad. La fenitoína para personas que tienen algún problema de epilepsia, ¿no? También aumenta el riesgo de toxicidad. Con metotrexato también aumenta el riesgo de toxicidad, y como ya lo dije en otros videos, es importante que el día de metotrexato, de preferencia, no se tome el antiinflamatorio. Eh, la digoxina también puede aumentar el riesgo de toxicidad porque aumenta su concentración plasmática, dado que también disminuye el aclaramiento renal. Puede disminuir el efecto antihipertensivo. Recordemos que puede en algunas personas aumentar la presión de 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, el efecto antihipertensivo de fármacos como los beta bloqueadores, los diuréticos, donde de hecho también disminuye el efecto en la eliminación de sodio, y bueno, lo que platicamos también de la aspirina. Entonces hay que tomar en cuenta la separación de la dosis. Bueno, como conclusión, ya te diste cuenta que es una familia muy, pero muy extensa de fármacos que son buenos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, que tienen efectos adicionales a estos, los cuales depende la balanza hacia dónde se inclinan las cosas, y por eso es importante saberlos utilizar. Y hablando de eso, pues recuerda que su efecto analgésico tiene un techo, o sea, no tiene ningún caso dar una dosis mucho más allá de la indicada, de la que está ya diseñada. No tiene ningún caso combinar antiinflamatorios no esteroideos entre sí. La única excepción es aspirina con otros antiinflamatorios no esteroideos en contextos muy particulares. Recordemos que pueden inhibir ya sea ciclooxigenasa 1 y 2, o predominantemente la 1 o la 2, y bueno, eso tiene sus pros, sus contras, dependiendo de las particularidades. Eso ya dependerá de tu médico. Y por supuesto que en el tratamiento oncológico, pues ya vimos que incluso tiene un rol. Yo personalmente he sido testigo de que se utiliza, sobre todo en contexto de cáncer gastrointestinal, y pues con los resultados que ya vimos que han sido muy buenos. Hay que tomar en cuenta los efectos colaterales, que se pueden reducir notablemente si se toman las precauciones pertinentes y se escalan los riesgos. Y hablando de eso, si alguien tiene especial predisposición por algún riesgo cardiovascular o gastrointestinal o renal, bueno, pues hay que tomar las precauciones pertinentes, especialmente en el gastrointestinal. Por supuesto, hay que agregar algún protector de mucosa gástrica. Bueno, eso es todo lo que quería compartir contigo. Espero que haya sido muy claro. Te invito a que, si todavía no me sigues, lo hagas, que le des like si te gustó este video, y que lo compartas con las personas que seguramente vas a conocer, que les va a ser de mucha utilidad tener este conocimiento. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.